Somos tu voz. Tenemos la oportunidad de compartir los próximos minutos. Nos atiende gentilmente vía Zoom con Luisa Rodríguez Táriba. Ella es el vicepresidenta de Sinergia. ¿Por qué? Bueno, porque hay un proyecto de ley que ya se está, digamos, conversando, analizando, y además en el tema de la actual asamblea, pues esto de conversar, analizar, dialogar o debatir casi no existe porque es monolítica y prácticamente va todo entubado. Este proyecto de ley se hace llamar como el de cooperación internacional. Entonces nos va a explicar Luisa por qué es tan contraproducente, qué le ven las organizaciones no gubernamentales, sobre todo, de dañino, cómo afecta, por ejemplo, a organizaciones civiles como sindicatos, como universidades independientes, incluso, entiendo, autónomas, en fin. ¿Cuál es lo que se esconde desde la óptica que ustedes tienen detrás de este proyecto de ley? Gracias por atendernos. Gracias a ti, Jesús. Y bueno, sí, precisamente estamos trabajando desde la sociedad civil en un análisis nuevamente sobre lo que es la ley de cooperación internacional. Tenemos que recordar que esta ley normalmente, regularmente cada 2, 3 años, 4 años, la vuelven a colocar como de moda, ¿no? En este momento, el proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional y que lleva para la segunda consideración y donde nos están informando internamente que la idea es discutirla y aprobarla en la primera semana de junio. Una de las cosas que nos preocupa dentro de esta nueva normativa de la Ley de Cooperación Internacional es el hecho de distintos artículos que tienen que ver, primero que nada, con el registro, formular un nuevo registro para las organizaciones de la sociedad civil, donde hay que recordar que para poder trabajar en Venezuela, todas las organizaciones debemos de tener un registro frente al CENIAT, frente al Instituto Venezolano de los Centros Sociales. Nosotros estamos todos a derecho para poder accionar. Incluso es tan importante y tan reiterativo el control que ha sido que en los últimos 4 años las organizaciones que tenemos en nuestro objetivo, defensa de derechos humanos, o organizaciones nuevas que quieren trabajar con el tema de derechos humanos, se les niega el registro. Entonces esto es importante porque para todas nuestras actas no han podido ser actualizadas y esto limita evidentemente el acceso a poder acceder a recursos a nivel de proyectos. Esta ley de cooperación internacional además destaca el hecho de crear un fondo único donde el gobierno venezolano sea el que regule y reciba la cooperación internacional. Es decir, si una universidad quiere hacer una investigación y necesita equipos para poder hacer esta investigación o contratar personal para hacer esta investigación, lo debe hacer a través de un fondo único que va a hacer el gobierno y que es el que va a autorizar y que se va a utilizar esos fondos. Realmente, nosotros no tenemos en ningún momento alguna limitación o algún temor de ser regulados, porque es que ya somos regulados. El problema es que cómo vamos a hacer que esto realmente sea eficiente. Y, por ejemplo, organizaciones que prestan dentro del marco de la emergencia humanitaria completa, están accionando atención a las comunidades a través de alimentación, medicamentos, formación. Todo esto va a tener que estar centralizado por el Estado venezolano. Entonces, para nosotros, primero que nada, y desde Sinergia, nosotros velamos por el derecho a la libre asociación. Recuérdate que dentro del marco de derechos humanos uno se puede asociar y puede trabajar, sea de derecho o de hecho, no necesita la figura jurídica para poder trabajar en pro del desarrollo. Pero Venezuela necesita esa figura, la cual se la están negando, y ahora se adiciona esta nueva instancia. Recuerda que el año pasado, en esta época, estábamos discutiendo la ley del GAFI, cuando nos estaban catalogando las organizaciones de la sociedad civil y que nos registráramos nuevamente en otro organismo para comprobar que no éramos terroristas, ¿no? En este momento, ahora nos están diciendo que hay que registrarse para poder optar a unos fondos donde el gobierno venezolano va a ser el que va a hacer un solo pote y de ahí se va a distribuir la cooperación que llegue, sea, como te estoy diciendo, en insumos, sea en dinero, o como esta cooperación llegue al país. ¿Qué va a suceder? Además, se le está pidiendo a los operantes que se registren en esta instancia. Entonces, los operantes, por supuesto, no van a invertir en algo que tienen tantas trabas y que además no va a haber transparencia de gestión en el tema de los insumos, del manejo del fondo. Y otra cosa gravísima, Jesús,
es que esta ley va en contra de la ley del 58 y además va en contra de la Constitución, donde establece que el gobierno venezolano puede prestar cooperación internacional a cualquier ente, país, ciudadano que desee, sin ninguna regulación a través de la Asamblea Nacional. Entonces, de repente puede pasar muy bien que el gobierno venezolano decide darle todos los bienes que tiene el país a un tercero sin tener ningún tipo de regulación. Entonces, la ley es bidireccional, tiene que haber una regulación. Primero, nosotros como ciudadanos y como venezolanos debemos tener derecho a saber en dónde piensa el gobierno venezolano invertir, incluso decidir o no si se va a invertir o no en esa cooperación, y además hacia la cooperación que llega a Venezuela dentro de una emergencia humanitaria compleja, donde tenemos más de 18 millones de personas con necesidades humanitarias severas, donde el programa humanitario de Naciones Unidas solamente da cobertura o solicita fondos para 7 millones y logra alcanzar 3 millones de personas. Tenemos 15 millones de personas que dependen de las acciones de la sociedad civil organizada. Entonces, por eso es nuestra observación y por eso estamos haciendo un llamado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional para sentarnos a hablar, y no pueden hacer, es anticonstitucional que tú crees una ley para regular a la sociedad civil sin llamarla y decirle, mira, esto es lo que está pasando, vamos a pensarlo entre todos, ¿no? Sí. Porque no estamos en contra de regulaciones, no estamos en contra de contraloría, pero que sea equitativa y que sea realmente de una forma coherente, porque además, dentro del artículo 26 de esta propuesta de ley, se establece que el gobierno va a tener la potestad, por supuesto, de auditar, que ya la tiene, de que cualquier ciudadano pueda pedir registro, eso ya está establecido en la ley. Pero el gobierno se guarda la potestad de eliminar una organización. Entonces, recuérdate lo que nos ha pasado en Nicaragua, donde tenemos más de 100 organizaciones que el Estado ha eliminado, y por eso nuestra amenaza, por eso más de 500 organizaciones de la sociedad civil hemos firmado, 250 personas naturales, a pesar del temor que se tiene, la criminalización, claro. por hacer pública tu opinión, estamos dando este paso al frente. Por ejemplo, le ponemos a la audiencia el ejemplo de Fundarredes. Exactamente. Ahí está, denuncian lo que está ocurriendo en una zona pues tan precaria como la frontera, lo que está ocurriendo con una gente tan desprotegida, tan desfavorecida de todo punto de vista, y terminan siendo ellos los culpables y los que son acusados desde el alto gobierno, con cárcel, con prisión. Ahorita. No, y ahorita mismo, el expediente que se está viendo a Marino y por al ejemplo, padre por hacer una denuncia sobre el tema por informar, no hacer una denuncia, por informar la cantidad a nivel extrajudicial, ¿no? Entonces, es muy grave. ¿Qué se puede hacer? Es muy grave y además es muy incoherente. Vuelvo otra vez con el tema de ser coherente, porque si estamos hablando de que se está tratando de fomentar que se levante una sanción, si estamos hablando de que vamos a una mesa de negociación, esto va en contra completamente de lo que se está hablando en la mesa, ¿no? Entonces creo que hay nosotros en las organizaciones de la sociedad civil estamos haciendo este alto para que se detengan a pensar qué es lo que realmente están haciendo. Porque a veces creo que a veces se toma muy a la ligera las cosas, ¿no? Entonces no se ve la profundidad de los espacios. Si nosotros dejamos que esta ley avance sin hacer las observaciones que son pertinentes, no sabemos qué va a pasar más adelante. ¿Sabes? Aquello que de repente decide un funcionario que todo aquel que defienda los derechos de los pajaritos azules, él le gustan los pajaritos verdes, y resulta que entonces todos los que defienden pajaritos azules están eliminados, ¿sabes? O no van a recibir más fondos. Y todos los pajaritos merecen apoyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema para llevárselo al ciudadano, organizaciones que llevan programas de alimentación. Esos programas de alimentación van a tener que llegar los fondos a través de este fondo del gobierno, manejado por el gobierno, y decidir en qué comunidad se va a alimentar o no a las personas. Sí. Entonces ya tenemos mucha experiencia de controles, y estos controles, controlar sobre controlar, no quiere decir que estés haciendo una buena gestión. Nosotros queremos integración y queremos que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan los mismos derechos. Sin duda, es así. Se te está yendo un poco la señal. Disculpa la hora.
Se te cansó el internet un poco, como digo Sí, yo, ¿no? no, porque Demasiado bien. Habíamos venido demasiado bien con el tema de sí, tu conectividad, ¿no? Por sí, sí. cierto. Bueno, ¿qué puede hacer la gente? ¿Dónde se apunta? ¿Dónde se anota? Porque, bueno, a través de redes sociales, nosotros hemos visto una cantidad de campañas en donde la gente Sí, obviamente puede hacer alguna diferencia por sí, ejercer esa presión que a veces se ningunea, ¿no? O no se toma tan en cuenta, pero la presión de la gente, incluso en regímenes como el que se vive en Venezuela, sí terminan incidiendo y sí pueden tener un peso, que es en realidad sí, casi que el único peso que les puede ellos generar algún equilibrio. a un mundo de equilibrio. Sí, la verdad es que están todas las redes sociales de las organizaciones, nosotros en este caso somos AC Sinergia, pero pueden muy bien buscar con el hashtag Ley Antisolidaridad para que sigan qué es cómo va la evolución de esta situación y sobre todo conversar. ¿Sabes, Jesús? Porque todo el mundo está muy cansado de tanta información, tú que más nadie lo sabes, ¿no? Entonces es muy difícil que una información no solape la otra y que las personas se quedan en ese tema de que, esas son con las organizaciones, ¿no? Incluso lo hemos conversado con sindicatos y con universidades que cuando hacemos el análisis dicen, no lo había visto de esta manera, colegios, gremios, no se habían visto lo afectados que podrían estar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir manteniendo el tema en la palestra, exigirle, fíjate, yo estoy en el interior del país y yo creo mucho en que cada diputado de su estado, o sea, cada ciudadano le debe exigir a su diputado qué es lo que está haciendo al respecto. Y estos son temas que se deben de hablar. Si yo estoy en Zulia, preguntarle a los diputados de Zulia, explícame, señor diputado, qué está haciendo usted o qué opina usted de esta ley de cooperación. ¿Usted sabía? Porque, por ejemplo, nosotros nos reunimos en la semana pasada aquí en Carabobo con el equipo de uno de los diputados y el equipo de diputados no conocía la ley, que es de la comisión. Entonces, hay que evitar que se quede dentro de un grupito de personas dentro de la Asamblea, sino que sea un tema de todos los diputados y que todos los diputados, de una u otra manera, sin importar cuál sea la fracción a la cual que pertenezcan, sigan defendiendo el derecho de cada uno de los ciudadanos, porque los que se van a quedar sin programa de alimentación, sin programa de salud, de educación, de atención, de todo, van a ser los ciudadanos y no las personas del gobierno. Queda bastante claro. Te agradezco los minutos. Gracias. Espero y veo y espero que no va a ser la última vez que conversemos sobre este tema, que hay que seguirlo pues trajinando, hablando, acercando a la gente, involucrando a la mayoría de las personas, porque esto nos afecta a todos, aunque como ya tú dijiste, aunque yo, Jesús Rivero, no tengo una ONG, eso no es conmigo. Pero, por ejemplo, la Universidad del Zulia quedaría gravemente afectada, más de lo que ya están, porque además en las universidades andan buscando recursos por fuera, ya que hace años, décadas, el régimen no les da ni medio. Entonces ya tendrían otra pared más que derrumbar, imagínate tú. Dificilísimo, muy complicado. Bueno, te agradecemos estos minutos. Gracias. Muy amable. Gracias a ti. Somos tu voz.